Hotel de Paso La Cascada presenta la sección Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace presentar una historia más acerca esta vez del deporte blanco, el deporte del tenis. Hoy nos complace mucho que nos reciba aquí en su casa de habitación Nico Caló Prince. De manera que un agradecimiento por recibirnos, Nico. Muchas gracias a ustedes por venir. Pues qué bien, hombre. Nico, vamos a hablar acerca de su brillante ¿Dónde nace Nico Caló? William, yo nací aquí en Costa Rica. Mi padre era griego, nacido en Rusia, y mi madre es salvadoreña. Ajá. Vinieron aquí en 1950 y nos instalamos en Costa Rica. Y yo fui el único de la familia que nació en Costa Rica. Por lo tanto, tengo obviamente pasaporte costarricense. Pero como hijo de griego también tengo derecho a tener pasaporte griego. Ajá. O sea, doble nacionalidad. Pero yo soy costarricense. Qué importante. Y muy orgulloso, por cierto. Pues qué bueno. ¿Cómo inicia Nico Caló en el tenis? ¿Qué le motiva? ¿Qué le lleva a usted a participar como jugador de tenis? Mi padre era tenista toda su vida, fue campeón centroamericano de tenis. Ajá. Y cuando nos instalamos aquí en Costa Rica, hizo el Belo Horizonte Tennis Club, que está aquí abajo, por cierto. Claro. Y ahí fue que yo me formé. Con papá como instructor y dueños del club de tenis, pues obviamente tenía que salir un tenista, ¿verdad? Y ese fui yo. Así es como inició mi carrera deportiva aquí en el Belo Horizonte Club. A la edad de 13 años, papá vio que yo tenía cualidades para ser tenista y decidió mandarme al torneo Orange Bowl en Miami, enviado por la Federación Costarricense de Tenis. Fuimos un grupo de tenistas donde iba el exministro de la presidencia, Roberto Tovar, que jugaba tenis, que era muy buen tenista, por cierto, amigo mío, y fuimos un grupo, Los Rojas, Mario Bando y yo, y tuve la dicha en 1958 de ganar el campeonato Orange Bowl por Costa Rica a la edad de 14 años. Así es como inició mi carrera deportiva. Así comienza su carrera deportiva. De hecho, muchos torneos ya a partir de ese momento se abrió las puertas y las posibilidades para hacer otros tipos de torneos. Ah, sí, por supuesto, ya habiendo ganado el Orange Bowl, yo también sentí que tenía habilidad para el tenis, me gustó. Gané el Orange Bowl en 1960 y volví a ganar. Ya eran 2 Orange Bowl ganados para Costa Rica y eso me incentivó a profundizar más en el tenis. Entonces, a la edad de 18 años, mi padre se interesó en ver si podía sacar a su hijo un tenista profesional y me envió a Europa. Europa. A la edad de 17 años fue la primera vez y un año después, teniendo 18 años, fue un gran año para mí cuando gané el Abierto de Francia, el Roland Garros, seguido de Wimbledon un mes después. Eso fue en 1963. Nico, dicen que todas las épocas, es decir, son diferentes y lógicamente, qué sé yo, implementos, los gastos que origina la compra de deportivos, el desplazamiento a estos países. ¿Cómo hacía usted para financiarse, es decir, para financiar su participación? Bueno, como dije anteriormente, yo tenía derecho a doble nacionalidad, doble pasaporte. Entonces yo fui a Grecia la primera vez y la Federación Griega me tomó a su cargo. Ellos fueron los que financiaron mis viajes al principio. Costearon todo lo que fue hotel, comidas, transporte. Y cuando gané París y Wimbledon, ellos se dieron cuenta pues, que tenían un buen elemento ahí con mucho futuro, ¿verdad? Y siguieron financiando mis viajes hasta que me hice profesional. ¿Qué costaban los implementos deportivos en esa época que no eran quizá tan sofisticados como ahora? Ah, no. En esa época se jugaba con las raquetas de madera, las madera, clásicas, ajá. las Wilson, Schlesinger, Dunlop,
que eran de madera, no existían los materiales nuevos que han cambiado el juego, como el titanio, la fibra de vidrio y todos estos materiales sofisticados. Era muchísimo más barato, pero la vida era mucho más barata también. Claro. Ahora esas cosas son carísimas, pero se gana mucho más. Se gana mucho más. Nico, en el aspecto económico, ¿cómo le fue en el tenis? Bueno, yo no tengo ninguna queja. Yo debo decir que Dios siempre ha estado conmigo. Qué bien. He sido bendecido. He tenido la bendición de Dios toda mi vida en todo lo que yo he hecho. Con eso le digo todo. En esa época se ganaba muy poco dinero. No es como ahora que los jugadores jóvenes de 20, 22 años ya están prácticamente millonarios. No, eso jamás, no existía en la época mía. La vida era más barata, se ganaba mucho menos, se disfrutaba más. Claro. Había un compañerismo que no existe hoy día. El tenis se ha comercializado mucho, pero yo no tengo ninguna queja y como le dije antes, Dios siempre me ha bendecido a mí. Claro. Nico, ¿combinaba el deporte con alguna profesión? No necesariamente, no era una profesión. Yo siempre fui una persona que se dio cuenta que el tenis era maravilloso, era un medio de ganarse la vida, de hacer una pequeña fortuna, pero yo siempre le di mucha prioridad a la educación. Y como un tenista anda siempre viajando de arriba para abajo, entonces me eduqué con libros. Me gustaban los idiomas. Y de todas formas, viajar es cultura también. Por supuesto, usted lo dijo. Claro. Entonces aprendí los idiomas griego, francés, inglés, italiano y por supuesto español. Estamos conversando con Nico Caló Prince. ¿Ah? Don Nico, ¿en cuántos torneos participó entonces en el exterior? Es decir, representando a Costa Rica, incontables participaciones. Y representando también a Grecia, ¿cuánto tiempo? Esto duró desde que yo tenía 17 años hasta los 38 años. Prácticamente media vida. Sí, sí, hubieron dos títulos importantes para Costa Rica, que fue en el 58, en el 60, cuando gané el Orange Bowl dos veces. Y luego vino el Abierto de Francia y Wimbledon, que yo tenía ya 19 años. Fui campeón mundial juvenil en esa época, que fueron los años maravillosos. Y de ahí me quedé con el tenis profesional hasta la edad de 39 años. Nico, ¿has recibido por parte de autoridades deportivas costarricenses algún reconocimiento por su trabajo? Pues sí, yo no me quejo. Los periódicos, los medios de comunicación siempre mencionaban mi nombre, sacaban artículos, entrevistas, como se hace con todos los buenos deportistas nacionales. No tengo ninguna queja en ese sentido. Esto es lo que puedo decir. Claro. En cuanto a tenistas de renombre, en esa época, además de usted, Nico, ¿quiénes eran tenistas de élite acá en nuestro país? Bueno, han habido muy buenos tenistas nacionales, rivales míos, e inclusive me han ganado varios de ellos. El rival mío, el eterno rival, siempre fue Carlos Muñoz, conocido Matemais. Ajá. El famoso Matemais. El famoso Matemais. Sí, era el hombre más duro. Luego, después de Carlos... ¿Qué tenía Carlos Muñoz? Carlos no tenía nada de digamos, estudiado. Todo lo que Carlos hacía era innato. Ajá. Era un jugador que se hizo solo, nunca tuvo ninguna escuela tenística como yo tuve. Él se hizo solo y era buenísimo. Un gran luchador, un gran jugador, por eso yo le tenía tanto respeto. Después de Carlos vino Rafael Felobrenes, Mario Delgado, Alexis Moscoso, hubieron muy buenos jugadores, un poquito más jóvenes que yo, pero yo diría que el que más me dio que hacer fue Carlos Muñoz. Claro. En el ámbito internacional, ustedes, uno de los mayores, los que ha tenido mayores logros. Sí, modestia aparte sí, porque yo me dediqué al tenis profesional por todo el mundo. Claro. Yo viajé 23 años, conocí 80 países,
Me relacioné con los grandes de la época, como Roy Emerson, Nicola Pietrangeli, Pierre Darmon, Fred Stolle, toda esta gente, los verdaderos campeones mundiales. De tú a tú era muy duro, Claro. pero era maravilloso medirse con los grandes de la época, y yo llegué a tener un ranking número 30 en el mundo, en la ATP, de manera que yo me sentía muy orgulloso, aunque no era de los mejores, pero aún así les daba que hacer. Claro. Dijo, el hecho de ser costarricense y en este caso griego, bueno, cuando representaba a Costa Rica, quizá no era como mundialmente reconocido este país, ¿verdad? En el deporte del tenis. ¿Esto le daba alguna desventaja o le daba alguna ventaja? Bueno, las dos. Al principio, cuando gané París y Wimbledon, hizo sensación porque muchos de ellos ni sabían dónde estaba Costa Rica. Claro. Y que de repente salga un campeón mundial, un costarricense que gana Wimbledon, sea que yo aparecía como costarricense o medio costarricense griego, todavía hacía más curioso la situación, ¿verdad? En ese sentido, pues despertaba más interés. Sin embargo, la Federación Griega, al haber ganado yo Wimbledon, decidió participar en la Copa Davis, porque había dejado de participar desde 1945, cuando terminó la guerra. Grecia dejó de participar en Copa Davis. Cuando me tuvieron a mí en el 63, se dieron cuenta que conmigo podían tener un buen equipo de Copa Davis en Grecia. Entonces se formó el equipo, nos integramos a la Federación Internacional y empezamos a jugar la Copa Davis. Ya entonces empecé a representar a Grecia, por parte de mi padre. Nico, ¿la cancha de arcilla o el césped? Arcilla, Arcilla. para mí sí. Yo soy europeo en ese sentido, la cancha de arcilla es mi cancha. Claro. Sin embargo, ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? El juego es más lento, le da más tiempo de pensar a uno la jugada, es más duro en un sentido porque los partidos se prolongan más, pero es más cómodo para lo que son tobillos, rodillas, columna, sufre mucho menos uno. En la cancha de césped como Wimbledon hay que agacharse mucho más, el juego mucho más rápido, le da menos tiempo de pensar la jugada, es totalmente otra cosa. Claro. Pero uno con un poco de entrenamiento se ajusta a los dos. Fueron muchos años dedicados al tenis. ¿La opción de retirarse cree que llegó en el momento más oportuno o cree que podía haber dado más todavía? Buena pregunta, y me gusta que me hagas esa pregunta, William, porque cuando yo hice el torneo de la amistad en el Cagliari, creo que fue en el 79 y en el 80 y el 81, que yo estaba como director técnico y participante también. Ajá. Traje a Jimmy Connors. Cumplía la doble función. La doble función. Estaba con un grupo de empresarios, por supuesto, no era solo yo. Y vinieron muchos de mis colegas invitados por mí, entre los cuales venía Jimmy Connors, Guillermo Vilas, Vijay Amritraj de la India. Las luminarias. Correcto. Bueno. Y cuando el referee, que era norteamericano, hizo el cuadro y me tocó jugar contra Bill Scanlon de los Estados Unidos, que acababa de ganar el Hawaiian Open, contra Arthur Ashe y John McEnroe, y me tocó a mí, pues yo no estaba nada contento, ¿verdad? Porque era un tremendo rival. Y sin embargo le gané yo en la primera vuelta, en 2 sets. Entonces mis compañeros me dijeron, pero Nicky, ¿qué estás haciendo aquí en Costa Rica? ¿Por qué no vienes otra vez al circuito si estás jugando mejor que nosotros? Interesante, ¿verdad? Pero no, yo ya estaba cansado, ya tenía 27 años de andar en el circuito y pues todo tiene su momento en la vida. ¿Cómo se produce ese retiro? ¿Hubo algún homenaje de retiro o se retiró de una manera silenciosa también? De una manera silenciosa, simplemente yo anuncié a la Federación de Grecia que ya quería parar un poco el ritmo y quería establecerme otra vez en Costa Rica. Yo siempre me he considerado tico y amo este país. Aquí me voy a quedar, mi esposa es tica, mis hijas son ticas, yo vivo aquí, estoy feliz y creo que tomé una decisión correcta. Todo tiene su momento en la vida y hay que saber aceptar los momentos que llegan porque uno no es eterno, Claro. ni las cosas son eternas.
Nico, ya que su papá fue tenista, usted de los grandes tenistas también, ¿se perfila dentro de sus hijas a alguna de las muchachas también No, en el para nada. tenis? No, No, ellas son buenas estudiantes, sí, ya están para ingresar a la universidad, ya van para 20 años. Amilca y Catarina, las que usted acaba de claro. conocer, las gemelas. Em, no, no las lancé al tenis profesional. Ajá, Y sabe que no, no me duele, no me duele. Es una vida claro. muy dura y tienen otras aspiraciones. Van a ingresar a la universidad, van a estudiar relaciones públicas, comercio internacional, son buenas estudiantes y la mayorcita, Valesca, ya se casó, ya tiene su vida hecha. Nico, ¿hacia dónde se dirige el tenis de nuestro país? Haber tenido, bueno, realmente excelentes tenistas profesionales, como en este caso, bueno, indicarle a los telespectadores que Luis Antonio Marín pasó por sus conocimientos, ¿verdad? Dentro de otros. Pero bueno, ¿hacia dónde va nuestro tenis? Porque vienen constantemente eventos de mucho relieve internacional, pero uno dice, bueno, ¿y qué sucede con Costa Rica si en las primeras de tanteo nos eliminan? Sí, desafortunadamente así es. Juan Antonio Marín, que es el tenista que más ha sobresalido a nivel internacional, fue mi discípulo cuando tenía 6 años. Yo 6 agarré a años. Juancito desde los 6 años y cuando llegó a cierta edad y yo vi que tenía muchas posibilidades, le hablé a Miguel, el papá de Juan, y le dije que lo mandara a Murcia, España, y que yo lo conectaría ya con los grandes del tenis. Y estaba dudoso Miguel en que sí, que no, y que tenía miedo. Yo le dije, hágalo, hágalo. Y se lo llevó a España y lo conectó como yo le dije y se lanzó al tenis. Y Juan es un muy buen jugador. Pero el problema que ha tenido es que no ha ganado torneos, no ha llegado lejos en los torneos. Entonces siempre está en el problema de que tiene que clasificar a los torneos y la clasificación es muy dura. Es muy dura. Entonces Juan no ha sobresalido en posición, a pesar de que es un buen jugador. El problema que tenemos en Costa Rica es que mientras no tengamos una federación que tenga medios económicos para tener muchas canchas públicas, entrenadores, una organización verdaderamente profesional para producir talentos, porque hay muchachos que tienen habilidad para el tenis, Claro. pero no tienen los medios económicos, no disponen de entrenadores, no hay suficientes canchas públicas. Entonces, ¿cómo van a formar talentos, campeones, si no hay dónde trabajar y quién los forme? Eso ha sido el problema eterno de Costa Rica. Desafortunadamente, el tenis nacional en este momento está muy mal. Nico, ¿es caro practicar el tenis? Es caro, obviamente, si uno se va a los clubes privados, ¿verdad? Claro. Porque tiene que hacerse socio de un club, tiene que pagar la cuota, hay un montón de requisitos, pero si tuviéramos más apertura al pueblo, Al pueblo. que se haga un deporte masivo y no tan elitista, yo estoy seguro que Costa Rica podría tener muy buenos tenistas. En esto quizá las autoridades que manejan el deporte de nuestro país, porque lastimosamente, Nico, aquí hay que reconocer, quizá el fútbol es el que acapare la mayor parte de dinero, ¿verdad? Bueno, sí, el fútbol siempre ha sido el deporte del pueblo, es un deporte masivo, pero eso no quita que el tenis no se pueda abrir más. Pero si el gobierno no apoya al Ministerio de Deportes y el Ministerio de Deportes no tiene los medios para ayudar a la Federación de Tenis, tampoco es culpa de la Federación de Tenis. Yo no estoy culpando a la Federación, es el sistema que tenemos, que no funciona. Y mientras no haya un sistema, una organización y medios para sacar un programa adelante, siempre vamos a estar así. Nico, su paso como entrenador, es decir, hablar de figuras que han sobresalido, ¿a qué obedece? ¿Ha sido su propia decisión de no continuar como entrenador? ¿Qué sucedió? Porque bueno, hablar de Juan Antonio Marín, pero hablar de otros tenistas, ¿qué sucede? ¿Por qué no siguió usted entrenando, preparando más tenistas? Yo tenía otras aspiraciones, Ajá. William. A mí siempre me gustaron los negocios. Los negocios. Siempre me fascinó lo que era bienes raíces. Ajá. Yo creo que el dinero está en los negocios, donde uno hace buenos negocios
Y yo estudié bastante eso. He leído mucho acerca de bienes raíces, he leído acerca de los grandes hombres que hicieron su fortuna en bienes raíces, y yo me lancé a eso y me gustó lo que eran bienes raíces. Bueno, Entonces dejé la idea de ser entrenador y dedicarme a los negocios. pues qué interesante, ¿verdad? Y eso le ha dado también enormes satisfacciones en el plano económico también. Pues sí, Le sí, ha no, ayudado. no me quejo para nada. Claro que sí. Nico, ¿se cumplieron todas sus expectativas, todas sus metas? O cree que faltó algo más para hacer por el tenis? En cuanto a mi vida personal, yo creo que son pocos seres humanos que pueden decir que han tenido la vida que yo he tenido. He tenido una vida donde yo podría decir todo. Y ahora que ya estoy envejeciendo, ¿verdad? Retirado, puedo decir que la vida ha sido grata conmigo. No tengo ninguna queja, vivo muy bien, tengo una familia preciosa, soy un hombre feliz en términos generales. Finalmente, de no haber sido el tenis, ¿qué otro deporte hubiera escogido? El atletismo. ¿El atletismo? Sí. Ah, qué bien. Sí, me gusta el atletismo mucho. De hecho, yo siempre fui espectador cuando existían los Juegos Mediterráneos allá en todo el Mediterráneo. Yo vengo de un país mediterráneo y siempre asistía yo a los Juegos Mediterráneos en Tunisia, en Nápoles, en Turquía, y uno de los deportes que más iba a ver era atletismo. El atletismo. Sí, me encanta. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Esta consulta yo se la he hecho a diferentes deportistas que han sido luminarias, que han destacado, pero que siempre también ellos tenían otra disciplina como alternativa, ¿verdad? Claro. Sí. Nico, le dejo la despedida para todos aquellos telespectadores, amigos que le vieron jugar, y para quienes no, pues también que esta entrevista sirva como un ejemplo para aquellos deportistas que inician en diferentes disciplinas de este país. Sí, yo quisiera decirle a todos los jóvenes tenistas que quisieran llegar muy arriba y aspirar a lo que yo aspiré cuando era joven y tuve la bendición de lograr el máximo galardón que un tenista puede tener, que es ganar París y Wimbledon, en que nada se logra sin disciplina. Yo casi no conozco a Claudia Pol, pero por todo lo que sé de ella y todo lo que he leído y seguido su carrera, la pongo como un ejemplo, porque es una atleta seria, totalmente con una disciplina rígida, que es la única manera de tener éxito. Y yo siempre he respetado mucho a Claudia en ese sentido, porque es la única manera de llegar arriba en el deporte. Cuando hay competencia, uno tiene que prepararse para el adversario, y es la única manera, sacrificándose y teniendo una disciplina. Bien, Nico Caló Prince, hoy hemos tenido el grato placer de conversar con esta luminaria del tenis, tanto nacional como internacional, Nico Caló, para la sección Ellos hicieron historia. Hotel de Paso La Cascada presentó Ellos hicieron historia.